Bienvenidos todos a Terror y Mitos Urbanos. Es un placer teneros aquí para esta inmersión en una leyenda que seguro os va a dejar con los pelos de punta. Uf. Pero antes de comenzar, no os olvidéis de suscribir al canal y dejarnos un me gusta si os apetece. Claro. Hoy nos adentramos en una de las historias más escalofriantes del folclore japonés, Uy. la leyenda de Teke Teke. Preparaos para una buena dosis de terror, porque esta leyenda os dejará pensando 2 veces Sin duda. antes de caminar solos por la noche. Desde luego, la leyenda de Teke Teke tiene ese algo que te atrapa desde el primer momento, Sí. ¿verdad? Esa mezcla de tragedia, Ajá. venganza y un sonido que te persigue en la oscuridad. Exacto. Y lo que la hace aún más fascinante es que su origen tiene varias versiones, cada una con detalles que te dejan helado. Es cierto, y cada versión añade una capa extra de misterio y horror a la historia. Por ejemplo, una de las más conocidas cuenta que Teke Teke era una joven estudiante víctima de un bullying implacable. Imaginar la crueldad que tuvo que soportar para que su historia se convierta en una leyenda de terror. Es terrible pensar en lo que esa chica pudo haber pasado. Sí. Casi te hace pensar en la impotencia Claro. que se Sí. siente al ser testigo de una injusticia y no poder hacer nada para detenerla. Y esa impotencia, esa rabia contenida es lo que la leyenda de Teke Teke parece plasmar a la perfección. Totalmente. La historia continúa, ¿verdad? Porque la chica atormentada por sus compañeros sufre un accidente terrible en las vías del tren. Efectivamente, algunas versiones dicen que fue empujada a las vías, otras que corría desesperada y tropezó. Sí. Sea como fuere, el resultado es espantoso. La chica es partida en 2 por un tren en marcha. Un final brutal que según la leyenda no es más que el comienzo de su tormento. Madre mía. Su espíritu lleno de dolor y sed de venganza regresa para aterrorizar a aquellos que se cruzan en su camino. Y aquí es donde la historia tomó un giro aún más escalofriante. Porque Teke no es un fantasma que se limita a aparecer y desaparecer, no. Ella se arrastra utilizando sus manos o, según algunas versiones, garras afiladas para moverse. Y ese arrastrarse, ese roce de sus huesos contra el pavimento, Sí. es lo que produce el sonido que le da nombre Teke Teke. ¡Uf! Un sonido que según la leyenda hiela la sangre y te paraliza de miedo. Imagínate estar solos en una calle oscura y escuchar ese sonido acercándose cada vez más. Madre mía. Teke, arrastrándose en la oscuridad buscando venganza. Es una imagen que sin duda se queda grabada en la mente, pero no es solo el sonido lo que aterroriza. No. La leyenda dice que Teke Teke se mueve a una velocidad increíble, que te persigue sin descanso hasta alcanzarte. Y cuando te alcanza, bueno, digamos que su método para acabar con sus víctimas es tan brutal como el accidente que le quitó la vida. La leyenda cuenta que Teke te trae una guadaña o incluso sus propias garras para partir a sus víctimas por la mitad, dejándolas en el mismo estado en el que ella quedó. Una imagen terrible sin duda, pero más allá del horror visceral, ¿qué nos dice esta leyenda sobre la sociedad japonesa? Porque no olvidemos que las leyendas urbanas a menudo reflejan los miedos y las preocupaciones de una cultura. Es una observación muy interesante y creo que la leyenda de Teke Teke nos habla en parte del miedo a la ruptura del orden social, a la pérdida del control. Japón es una sociedad que valora la armonía, el respeto a las normas. Y Teke Teke, con su violencia desatada, representa lo contrario: el caos, la venganza, la ruptura de ese orden establecido. Es como si la leyenda nos advirtiera sobre las consecuencias de la crueldad, del abuso, del desequilibrio social. Claro. Como si nos dijera, si no cuidamos nuestra comunidad, si permitimos que la oscuridad se apodere de nosotros, podemos crear monstruos. Y esos monstruos como Teke Teke pueden volver para atormentarnos, para recordarnos el precio de nuestros errores. Es una lectura fascinante sin duda, pero creo que la leyenda de Teke Teke tiene aún más capas de significado por explorar. Estoy de acuerdo ya, hay algo en esta historia que va más allá de simple terror. Hay una reflexión sobre la justicia, la culpa, el peso del pasado. Temas que sin duda merecen ser analizados con más detenimiento. Y eso es precisamente lo que haremos a continuación. Pero antes vamos a hacer una breve pausa para que podáis asimilar toda la información que hemos compartido hasta ahora. Aprovecha para tomar un respiro, porque la historia de Teke Teke está a punto de volverse aún más interesante. Bueno. Y es que la leyenda de Teke Teke, a pesar de su brutalidad, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la dualidad entre la luz y la oscuridad que todos llevamos dentro. Tienes razón, es como si Teke Teke representara esa parte de nosotros que puede ser herida rota, Ajá. pero que también puede albergar una furia terrible si se la lleva al límite. Exacto, y esa furia, esa sed de venganza es lo que la convierte en un monstruo. Pero al mismo tiempo no podemos olvidar que Teke Teke fue primero una víctima. Una víctima de la crueldad, del desprecio y de la indiferencia. Totalmente. Es como si la leyenda nos estuviera diciendo que todos tenemos la capacidad de hacer daño,
pero también de ser dañados. Y que a veces el dolor y la rabia pueden transformarnos en algo que no reconocemos, en algo monstruoso. Es una idea aterradora, pero también profundamente humana, porque nos obliga a mirar dentro de nosotros mismos, a confrontar nuestras propias sombras. Y a preguntarnos, ¿qué haríamos si nos enfrentáramos a una situación similar? ¿Seríamos capaces de perdonar? ¿De superar el dolor? ¡Guau! ¿Nos dejaríamos consumir por la venganza? Preguntas difíciles sin duda, pero creo que son preguntas que la leyenda de Teke Teke nos obliga a plantearnos. Y eso es lo que la hace tan poderosa, tan universal, porque más allá del terror, nos habla de la condición humana, de nuestras luchas internas, de nuestra capacidad para el bien y para el mal. Hablando de lo universal, no podemos olvidar que Teke Teke se ha convertido en un icono del terror, no solo en Japón, sino en todo el mundo. Su imagen y su sonido han traspasado fronteras y se han integrado en la cultura popular global. Es cierto, lo hemos visto en películas, series, videojuegos, incluso en cómics. Teke Teke se ha convertido en un personaje recurrente en el imaginario del terror contemporáneo. Y creo que su éxito se debe en parte a que su historia conecta con miedos muy básicos, muy arraigados en el ser humano. Como el miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a ser perseguido por algo que no podemos ver ni comprender del todo. Y a la impotencia de saber que si te atrapa no hay escapatoria, esa sensación de inevitabilidad de estar atrapado en una situación sin salida es lo que realmente nos paraliza. Exacto, es como si Teke Teke representara la muerte misma acechándonos en la oscuridad, esperando el momento para cobrarse su venganza. Y su imagen, la de un torso arrastrándose con sus manos o garras, con ese sonido metálico que te hiela la sangre, es tan simple como efectiva, apela directamente a nuestro instinto de supervivencia, a nuestro miedo a lo grotesco, a lo mutilado. Es una criatura que nos produce repulsión, pero también fascinación. Queremos apartar la mirada, pero al mismo tiempo no podemos dejar de mirarla. Es como si Teke Teke nos obligara a confrontar nuestra propia mortalidad, nuestra fragilidad, la inevitabilidad del destino. Y esa confrontación, aunque sea aterradora, puede ser también liberadora, porque nos recuerda que la vida es preciosa, que debemos aprovechar cada momento, que no debemos dar nada por sentado. Es curioso cómo una leyenda urbana puede tener tantas capas de significado, tantas interpretaciones posibles. Es la magia del folclore, de las historias que se transmiten de generación en generación, evolucionando con el tiempo, adaptándose a las nuevas realidades. Y Teke, a pesar de ser una leyenda relativamente moderna, ya se ha integrado en esa tradición milenaria de contar historias para explicar el mundo, para dar sentido a lo inexplicable. Para advertirnos sobre sus peligros, para enseñarnos lecciones morales, para hacernos reflexionar sobre la naturaleza humana. Y para recordarnos que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una chispa de esperanza, una posibilidad de redención. Pero volviendo a Teke Teke, ¿no te parece fascinante cómo una leyenda urbana puede convertirse en un fenómeno global? Como una historia que probablemente nació en los suburbios de Tokio ha llegado a aterrorizar a gente de todo el mundo. Es increíble, ¿verdad? Y creo que en parte se debe a la capacidad de Internet para difundir historias, para conectar a personas de diferentes culturas a través de miedos y fascinaciones compartidas. Internet ha democratizado el terror, por así decirlo. Ya no necesitamos viajar a lugares remotos o leer libros antiguos para descubrir leyendas urbanas. Las tenemos al alcance de un clic, listas para asustarnos, para hacernos pensar, para recordarnos que la realidad puede ser mucho más extraña y aterradora que la ficción. Y hablando de realidad, ¿qué hay de las supuestas apariciones de Teke Teke? ¿Crees que hay algo de verdad en los rumores que circulan por la red? Es difícil decirlo con certeza, como con cualquier leyenda urbana. Hay mucha información distorsionada, exagerada e incluso inventada. Pero también hay testimonios que resultan inquietantes, historias que nos hacen dudar, que nos hacen preguntarnos si realmente hay algo más allá de lo que podemos ver y explicar. Es como si la leyenda de Teke Teke se alimentara de nuestras propias dudas, de nuestra fascinación por lo inexplicable. Cuanto más intentamos racionalizarla, desmontarla, más fuerte parece volverse. Es como si la propia Teke Teke estuviera jugando con nosotros, desafiándonos a creer, aceptar que hay cosas en este mundo que no podemos controlar, que escapan a nuestra comprensión. Y esa sensación de impotencia, de incertidumbre, es lo que la hace tan aterradora. Porque nos recuerda que a pesar de todos nuestros avances tecnológicos, de nuestro conocimiento científico, seguimos siendo vulnerables, seguimos teniendo miedo a la oscuridad, a lo desconocido, a lo que se esconde en las sombras. Y Teke Teke, con su sonido característico, con su imagen grotesca, con su sed de venganza, es la encarnación perfecta de esos miedos ancestrales. Es la prueba de que a pesar de nuestros esfuerzos por iluminar el mundo, la oscuridad siempre estará ahí acechando en los rincones, esperando el momento para salir a la luz. Y quizás Teke Teke sea la forma que tiene la oscuridad de recordarnos que no somos tan diferentes de ella, que todos llevamos dentro una chispa de caos, una capacidad para el mal que debemos aprender a controlar, a sublimar.
Es una reflexión interesante sin duda y creo que es una de las muchas lecciones que podemos extraer de la leyenda de Teque-Teque. Lecciones que van más allá del terror, que nos hacen pensar en nuestra propia humanidad, en nuestras relaciones con los demás, en la forma en que construimos nuestra sociedad. Y en la importancia de no dar la espalda a la oscuridad, sino de confrontarla, de entenderla, de integrarla en nuestra visión del mundo. Porque solo así podremos evitar que nos consuma, que nos transforme en monstruos como Teca-Teque. Y hablando de esa chispa de caos, de esa capacidad para el mal, ¿no te parece que la leyenda de Teque-Teque también nos habla de la responsabilidad que tenemos hacia los demás? Totalmente, Teque-Teque no nació siendo un monstruo. Fue la crueldad, la indiferencia de quienes la rodeaban lo que la transformó en esa criatura vengativa. La leyenda nos recuerda que nuestras acciones o incluso nuestra inacción pueden tener consecuencias devastadoras en la vida de los demás. Es un recordatorio poderoso, ¿verdad? Yeah. De que todos tenemos el poder de herir o de sanar, de destruir o de construir. Y la elección en última instancia es nuestra. Exacto. La leyenda de Teque-Teque nos pone frente a un espejo y nos obliga a preguntarnos qué tipo de persona soy. Claro. ¿Soy alguien que contribuye a la oscuridad o alguien que intenta traer luz al mundo? Y esa introspección, esa toma de conciencia es fundamental para evitar que la oscuridad se propague. Porque como hemos visto, la leyenda de Teque-Teque nos dice que la crueldad engendra más crueldad, que la violencia solo genera más violencia. Es un ciclo terrible, un círculo vicioso que parece repetirse una y otra vez a lo largo de la historia, pero también nos dice que tenemos el poder de romper el ciclo, de elegir un camino diferente. Un camino de empatía, de compasión, de justicia, un camino que nos permita construir un mundo donde las historias como la de Teque-Teque se conviertan en simples leyendas del pasado. Un mundo donde la oscuridad no tenga espacio para crecer, donde la luz de la bondad y la esperanza ilumine cada rincón. Y hablando de luz, ¿no te parece fascinante cómo la leyenda de Teque-Teque, a pesar de su temática oscura, también nos ofrece un rayo de esperanza? Sí, es curioso, ¿verdad? A pesar de ser una historia de terror, de venganza, también hay en ella una búsqueda de justicia, una condena a la crueldad, una llamada a la compasión. Es como si Teque-Teque, en su búsqueda incesante de venganza, también nos estuviera mostrando el camino hacia la redención, como si nos dijera, no repitáis mis errores, no os dejéis consumir por el odio, elegido un camino diferente. Es una lectura optimista sin duda, pero creo que es una lectura válida, una lectura que nos permite extraer algo positivo de una historia que a primera vista parece solo hablarnos de terror y oscuridad. Y esa capacidad para encontrar la luz en medio de la oscuridad, para extraer lecciones de las experiencias más terribles, es lo que nos define como seres humanos. Es lo que nos permite crecer, evolucionar, construir un futuro mejor, un futuro donde las leyendas como la de Teque-Teque sean solo eso, leyendas, historias que nos hacen reflexionar, que nos advierten sobre los peligros, pero que ya no tienen poder para aterrorizarnos. Y con esa nota de esperanza, creo que es hora de dar por concluida nuestra inversión en la leyenda de Teque-Teque. Espero que os haya gustado este viaje a las profundidades del folclore japonés y del terror urbano. Y recordad, si os ha gustado el programa, no olvidéis suscribir al canal y dejarnos un me gusta. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir explorando los misterios y las leyendas que se esconden en las sombras. Hasta la próxima y cuidado con los ruidos extraños en la noche. Nunca se sabe quién o qué podría estar acechando en la oscuridad en Tara.